Imagina que el mapa de la existencia no está trazado de forma estática en un pedazo de papel. O sea, imagina que es una red viva, tejida en tiempo real por una maquinaria cósmica inmensa. Si miras hacia arriba, digamos que no ves estrellas fijas, sino puros engranajes en constante movimiento. Es una imagen fascinante. Y, a ver, plantea un problema inmenso para cualquiera que intente orientarse, porque en la cartografía normal, pues la montaña no se mueve. Claro. Pero en el terreno de esta arquitectura esotérica, el paisaje se construye y a veces se desbarata alrededor de quien lo camina. Wow. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta inmersión profunda. Hoy vamos a analizar un texto que, literal, afirma tener las coordenadas exactas de esa maquinaria. Hablamos de la Pistis Sophia Velada, acompañada de los comentarios de Samael Aun Weor. Ajá, un texto bastante denso, por cierto. Sí, muy inmenso. Y el objetivo de hoy es estructurar esta charla como un viaje a través de las regiones cósmicas de este texto. Será una guía detallada para el estudiante dedicado que busca el camino de la autorrealización. Vamos a empezar en los enigmas del primer misterio y a culminar en unos eventos crísticos que son, bueno, bastante radicales. Muy radicales, sí. Es un viaje complejo. Estamos hablando de material lleno de simbolismos alquímicos, cabalísticos, teológicos. Requiere muchísima atención para comprender su lógica. Exacto. Y precisamente por eso, antes de arrancar, creo que es súper importante hacer una aclaración para quienes nos escuchan. Sí, fundamental. A ver, dado el contenido que es altamente místico y a veces un poco controvertido, nuestra misión aquí no es tomar partido. O sea, no estamos respaldando estas visiones literalmente, ni promoviendo ningún dogma. Claro, no es una clase de adoctrinamiento. Para nada. Solo estamos reportando y, pues, desempacando la información de manera imparcial. La idea es que la audiencia comprenda las ideas que están en el material original. Totalmente de acuerdo. Y para comprender ese mapa, es imperativo establecer el punto de origen. Antes de poder navegar por las fuerzas del universo, el estudiante tiene que entender de dónde emanan y dónde se teje el destino mismo. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. El documento pone como punto de partida algo que llaman el primer misterio. Ajá. Lo describen como el Padre, el Anciano de los Días, o Keter si hablamos de la Kabbalah. Y es paradójico porque es el primero y el último de los misterios al mismo tiempo. Exacto. Pero aquí hay un giro que me rompe un poco la cabeza. Dicen que este primer misterio está contenido dentro del misterio 24, que es el famoso telar de Dios. Así es. O sea, si uso una analogía para que se entienda mejor, es como si el primer misterio fuera el código fuente original, como la semilla matemática pura. Me gusta esa analogía. Y el misterio 24 sería el hardware, la máquina física enorme donde ese código se ejecuta para crear la realidad. Es que lo fascinante aquí es precisamente esa dualidad entre el código y la máquina. Lo que el texto nos plantea es que el anciano de los días está siempre oculto en su propio telar. O sea, no está separado. Exacto. No es un arquitecto distante mirando desde una nube, digamos. Está intrínsecamente entretejido en la vibración de cada átomo. ¡Wow! Y por eso el texto insiste tanto en que el primer mandamiento, ese de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, en realidad envuelve este inmenso misterio inicial. Claro, porque reconocer al prójimo es reconocer el mismo hilo con el que tú estás tejido. Exactamente. Pero hay una trampa aquí. Un candado. La fuente estipula que es imposible, literal imposible, entender el misterio 24 sin haber comprendido previamente el sexto misterio. El del enamorado. Exacto. Y yo me pregunto, ¿por qué el amor es la llave para entender una maquinaria cósmica? Suena como película de ciencia ficción. Bueno, es que en el sexto misterio se ocultan las fuerzas motrices del alma. Hablamos del amor, la atracción, la tentación y la regeneración. Ok. En términos esotéricos, el universo no es un reloj mecánico ciego. Es impulsado por la fuerza magnética del amor. Sin ese magnetismo, la maquinaria simplemente se paraliza. El telar de Dios necesita eso para operar. Entiendo. Entonces digamos que el estudiante ya sabe que está frente a un telar gigantesco que se mueve por fuerzas magnéticas. Pero meterse ahí requiere protección. Y aquí la fuente habla de una brújula geométrica, el pentagrama esotérico. Sí, la famosa estrella flamígera. Si conectamos esto con el panorama general,
El pentagrama representa la anatomía oculta del microcosmos, o sea, la figura humana con los 4 miembros extendidos y la cabeza como la punta superior. Pero dicen que no es solo un dibujo bonito, ¿verdad? Para nada. El texto dice que contiene las 5 impresiones de la gran luz y a los 5 auxiliares. Que son estos genios, ¿eh? Gabriel, Rafael, Uriel, Mike y Samael. Pero a ver, ¿qué hacen exactamente en esta estrella? Representan inteligencias que gobiernan los elementos de la naturaleza. Al integrarlos en el pentagrama, el iniciado invoca un equilibrio absoluto. Es como una afirmación de soberanía sobre las fuerzas elementales. Una herramienta de poder. Exacto. Se considera el signo indispensable de la omnipotencia mágica. Es para defenderse en lo que la fuente llama los 2 espacios. Espera, ¿los 2 espacios? ¿Qué significa eso? Pues se refiere al mundo físico tangible por un lado y a las dimensiones psicológicas internas por el otro. Funciona como un escudo en ambas realidades. Ya veo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y también un poco intimidante, te diría. Porque la construcción de este escudo es sumamente específica. Uy, sí, las instrucciones son detalladísimas. Dicen que debe trazarse con 7 metales: plata, mercurio, cobre, oro, hierro, estaño y plomo. O si no, en oro puro sobre mármol blanco. Y consagrarse con 4 elementos y 5 perfumes: incienso, mirra, alcanfor. Sinceramente parece una receta química. Suena muy literal. ¿Hay una lógica detrás de usar plomo o azufre? ¿O de verdad esperan que la gente se ponga a fundir metales en su cocina? No, no. A ver, la literalidad en la alquimia siempre es una fachada para un proceso interno. Estos elementos operan bajo magia simpática y resonancia astrológica. O sea, psicológico. Claro. Por ejemplo, el plomo representa a Saturno, que es la muerte psicológica del ego, la disciplina. El oro es el sol, la iluminación. El hierro es Marte, la voluntad. Ah, o sea que mezclar los metales es forjar las fuerzas dentro de la propia mente. Exactamente. Unificar las fuerzas planetarias en la psique humana. Y los perfumes igual purifican diferentes niveles vibratorios. Es la cristalización de la voluntad. Pero hay un detalle que sí me parece de cuidado. La fuente dice que la geometría es implacable. Si la punta está hacia arriba, representa al Salvador. Pero si se invierte... ¿Con las 2 patas hacia arriba? Exacto, ahí colapsa todo. Pasa de ser un símbolo de salvación a representar al macho cabrío, al demonio, y atrae a las fuerzas tenebrosas. Y representa la locura intelectual. Es que el pentagrama es el ser humano. Si la cabeza está arriba, tu inteligencia y tu espíritu dominan a la materia, dominan las pasiones. Lógico. Pero si lo inviertes, la materia y los instintos animales aplastan al espíritu. El amuleto en sí no hace la magia, digamos. Revela hacia dónde apunta la voluntad de la persona. ¡Wow! ¿Revela tu propia orientación? Bien, entonces si el pentagrama es nuestra brújula, necesitamos un motor para avanzar. Y el texto introduce la ley del 3, o las 3 fuerzas primarias. Así es. A mí se me ocurre una analogía eléctrica. Es como el cableado de una casa. Para que un foco encienda sin hacer un cortocircuito, necesitas el cable positivo, el negativo y la tierra, el neutro. Esa analogía eléctrica es perfecta para entenderlo. El texto llama a estas fuerzas el santo afirmar, que es el Padre, la fuerza positiva, el santo negar, el Hijo, la fuerza negativa, y el santo conciliar, el Espíritu Santo, la fuerza neutra. Ajá. Pero a diferencia de los cables de tu casa, que no se mueven, estas fuerzas en el cosmos fluyen. ¿Cómo que fluyen? Pues la regla inquebrantable es que cuando fluyen en direcciones separadas no crean nada. Son energías inútiles. Para que surja una creación nueva, tienen que reunirse en un punto dado, converger. Zodiaco. Pero, ¿cómo se ve esa cristalización de fuerzas en una persona común y corriente? Bueno, la cristalización ocurre en el árbol de la vida interior de cada quien. Si el adepto no logra unir estas fuerzas dentro de su psicología, es incapaz de organizar el cosmos dentro de sí mismo. Se queda atascado. Se queda como un no generado, dice el texto. Para convertirse en autogenerado, necesitas un laboratorio para unir estas corrientes. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa. Porque, ¿qué significa todo esto?
Venimos hablando de galaxias y telares celestiales, y de repente, para lograr el nacimiento segundo, el texto dice que el laboratorio es la novena esfera. La esfera del sexo. Exacto, el sexo. Me sorprendió mucho lo pragmático y físico que es. Rompe por completo con esa idea tradicional de la espiritualidad pasiva o de meditar en una montaña. Suena a que usan la biología humana como un literal laboratorio de alquimia, para embotellar un relámpago, básicamente. Es que eso plantea una pregunta importantísima sobre cómo vemos el cuerpo. Para esta alquimia, el cuerpo no es un obstáculo, es el resumen exacto del universo. ¿El microcosmos otra vez? Claro, el poder divino creador reside físicamente en la semilla biológica. El texto es enfático. El vaso hermético es el yoni femenino y afirma que derramar el mercurio, que es la metáfora del esperma sagrado, es paralizar el misterio 24 por completo. O sea que quien derrama el vaso hermético no puede hacer la gran obra. Nadie. El objetivo es transmutar esa semilla en lo que llaman electricidad sexual trascendente. Esa es la llave maestra. Pero a ver, están lidiando con el instinto más primitivo del ser humano. Y ahí meten a una figura súper controversial, Lucifer Baphomet, el arcano 15. Sí, Baphomet. Porque no lo pintan como el villano que todos conocemos. Dicen que él da el impulso sexual necesario para arrancar el proceso. Es un giro tremendo. Baphomet te da el fuego. Es una escalera para subir y también para bajar. Da el impulso, pero el iniciado tiene que vencer la tentación. El texto dice que hay que clavar la lanza en su costado y subir por él. Domesticar el instinto, o sea. Exacto. Extraer esa energía sin caer en el deseo animal. El problema es que el miedo, los prejuicios morales y lo que el texto llama cobardía impiden a muchos cuidar su vaso hermético. Se estancan por puritanismo o por miedo. Increíble. Entonces usan esa electricidad como combustible para el nacimiento segundo. Pero ahí no acaba la cosa, porque luego vienen los eventos crísticos. Y esto también me voló la cabeza. El concepto del Cristo rojo. El Cristo íntimo. Sí. Yo leía esto y pensaba, a ver, dice que el Cristo rojo lucha contra los demonios y el mal, pero que también hace estremecer a las potencias del bien. O sea, ¿lucha contra el bien también? Así es. Porque este Cristo no es el de la historia oficial. Es un principio de fuego interno, sumamente revolucionario. Está más allá del bien y del mal humanos. Claro, porque destroza nuestra brújula moral. Sugiere que para liberarte de verdad, no solo dejas los vicios, sino que tienes que aniquilar tus apegos a ser buena persona. Porque muchas veces nuestro bien es hipocresía o es egoísmo disfrazado de virtud. El Cristo rojo aniquila el ego en todas sus formas. Lucha contra los demonios rojos de Seth, el poder rostro de león y el tirano Adamas. Es una guerra civil interna. Una guerra cósmica dentro de la mente. Y en medio de este caos está la protagonista que le da nombre al libro, Pistis Sophia. Nuestra alma. Ella está atrapada en el caos, oprimida por una entidad llamada obstinado, y desde ahí emite 13 cantos de arrepentimiento. Son como plegarias, entonces. No son plegarias pasivas. Son comprensiones radicales de sus propios errores. El drama cósmico de Pistis Sophia no pasó hace miles de años, es algo que se vive internamente. Cuando ella comprende profundamente sus agregados psíquicos, ocurre el rescate. El primer misterio manda un poder luz para salvarla. Exacto, y empieza su ascenso por los 12 aeones, purificándose, hasta llegar a la meta final. El Aeón 13, la seidad, el Ain, la liberación total donde te integras con el ser. Es la majestuosidad pura, la salida definitiva de la rueda del sufrimiento. ¡Wow! A ver, vamos a recapitular el viaje porque es muchísimo. Empezamos desentrañando el telar de Dios. Luego vimos que hay que usar el pentagrama como un mapa mágico y escudo protector. Reunir las 3 fuerzas primarias. Ajá, hacer la transmutación. Exacto, la alquimia en la novena esfera para lograr el nacimiento segundo. Y culminar con esta revolución brutal del Cristo rojo para ascender al Aeón 13. Es un camino que exige todo del buscador. Y creo que esto resalta porque este conocimiento es vital hoy. Ofrece una vía que no es pasiva, no es de solo sentarse a meditar. Es activa, física, radical y diría yo, cósmicamente rebelde. Totalmente. Exige un compromiso total. Y bueno, para cerrar esta inversión, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo.
algo para reflexionar. A ver, Hablamos al principio de que el telar de Dios teje el destino del universo basándose en las acciones de los que no están despiertos. así es. Pero, ¿qué pasa con la fábrica misma del cosmos cuando suficientes personas, suficientes autogenerados, alcanzan el Ion 13 y escapan del sistema? ¿Será que el universo se queda sin hilo para tejer? ¿O los iniciados empiezan a tejer una realidad completamente nueva, algo inconcebible para la mente humana? Qué buena pregunta. Yo creo que el que escapa del telar se convierte en el tejedor. Les dejamos esa idea para que la exploren por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.